Buenas tardes. Este é o canal As Quatro Estações UFMG e este programa é parte da playlist Conversa Animal ou Charla Animal, conduzido por Natasha Ostos e por mim. Natasha é doutora em História por la Universidade Federal de Minas Gerais, investigadora em la Fiocruz, Minas, é o Instituto René Rachou. E eu sou Regina Horta, professora de pós-grado da Universidade Federal de Minas Gerais e conto com o apoio do CNPq e da FAPEMIC. Natasha e eu coordenamos o Centro de Estudos Animales, ubicado dentro do Grupo de Investigação Coleção Brasiliana, Leituras e Escritos da Nação. Nosso objetivo é dialogar com investigadores de diferentes áreas do conhecimento, instituições e países que dedicam seu tempo, talento e entusiasmo ao estudo de los animais. Hoje temos o privilégio de estar com o incrível animal humano, Cláudia Leal. Vou compartilhar minha tela, desculpe. Compartilhar a tela. Um minuto? Sim. A professora Cláudia Leal é doutora em Geografia por la Universidade de Califórnia, em Berkeley. Atualmente vive em Bogotá e é professora da Universidade de Los Andes. Foi fundadora e co-presidenta da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, SOLCHA, becária do Rachel Carson Center em Múnich e em National Humanities Center em los Estados Unidos. Foi professora visitante em Stanford University e em la Universidade Católica de Chile. Seu livro Landscapes of Freedom ganhou o prêmio Micael Jiménez como o melhor livro sobre história de Colômbia. Há uma versão em espanhol. Anteriormente, publicou La Buena de Dios, colonização em La Macarena, Ríos Duda e Guayabero, sobre uma investigação que originou também o documentário A Orillas del Duda, com Pablo Mejía, que está disponível no canal YouTube da Universidade de Los Andes, em espanhol e em inglês. Foi também co-editora de los livros The Nature State, de 2017, A Living Past, publicado também em espanhol como Um Passado Vivo, e foi editora em 2020 de Fragmentos de História Ambiental Colombiana. Publicou muitos artículos em revistas diversas, como Environmental History, História Crítica, e também em la Oxford Research Encyclopedia of Latin American History. Atualmente está terminando um livro sobre a história dos parques nacionais em Colômbia e inicia outras investigações sobre a história dos animais e a história da água. Em meu programa de hoje, falaremos sobre seu artículo Caçadores de Faisanes, recentemente publicado na revista Remanentes de Colômbia, juntamente com duas entrevistas com antigos caçadores em Colômbia, hecha por ella y alumnos de la Universidad de Los Andes. Bienvenida, Cláudia, y ahora la palabra es suya. Muchas gracias, Regina. Muy generosa tu presentación. Estoy muy contenta de estar en las 4 estaciones. He escuchado varios de los programas que ustedes han hecho y es pues un honor muy grande poder ser parte de uno de los programas ahora. En los 20 minutos en los que voy a hablar, vamos a hablar del comienzo de una investigación sobre historia de la cacería en Colombia. Como estaba diciendo Regina, el inicio, y voy a compartir aquí pantalla para que los lectores, las personas que estén viendo el programa se puedan ubicar. El inicio de esta investigación está asociada con esta publicación que mencionaba Regina, que es una publicación bastante inusual para una profesora de historia. Es una revista de arte basada en el archivo de Gráficas Molinari, y Gráficas Molinari es
fue una imprenta en la ciudad de Cali, en Colombia, que entre las décadas de 1950 y 1980 publicó una variedad de láminas muy distintas, muchas de temas religiosos, pero también de una variedad muy amplia de motivos, que eran muy baratas y fueron distribuidas en Colombia y en otras partes de América Latina. El organizador de esta revista y del archivo, un artista de nombre José Ruiz, me invitó a hacer un comentario sobre una de las láminas de la colección, que es esta que decidimos llamar Cazadores de Faisanes. Él sencillamente me mandó la lámina y me dijo, me gustaría que escribieras algo para comentarla. Entonces, esta lámina es la excusa que sirve para iniciar esta investigación. Y el resultado es una revista de la que ojalá podamos hablar más adelante, que incluye lo que estaba diciendo Regina, el artículo sobre la cacería de faisanes y también las entrevistas a dos antiguos cazadores colombianos. Esta discusión que empiezo a generar acá está asociada con el significado de la cacería deportiva. Si nosotros pensamos en la literatura que hay sobre cacería deportiva en el mundo, figura de manera prominente la cacería hecha por las grandes élites europeas. Y aquí podemos ver esta imagen, por ejemplo, donde tenemos nada más ni nada menos que al rey Luis XV de Francia, cazando, como ustedes pueden ver, con mucha pompa, ¿no? Las vestimentas, los caballos, el gran número de perros, o imágenes como esta, que ya es una fotografía más reciente, donde tenemos a otro rey, ¿no? Esta vez del Reino Unido en el año 1922, en una cacería de tigres en la India. Entonces, con esa idea de el fuerte peso que tiene la cacería de la gran aristocracia europea en la literatura sobre la historia de la cacería deportiva, empecé yo a pensar cómo podía interpretar esta imagen sobre cazadores de faisanes, que fue una imagen publicada y distribuida en Colombia. Voy a dejar de compartir pantalla para contarles un poquito de lo que encontré al tratar de averiguar sobre la historia de los faisanes. La historia es realmente fabulosa. Los faisanes son tal vez la especie de ave más cazada en el mundo. Es una especie de origen asiático que fue importada inicialmente a Europa y al Reino Unido, y a finales del siglo XIX importada varias veces a distintas partes de Estados Unidos, digamos entre más o menos 1890 y 1920, y que se reprodujo de manera exitosa, o dicho en el lenguaje especializado, se aclimató exitosamente en los Estados Unidos. Esta ave fue introducida principalmente como un ave de caza, y la reflexión que quiero hacer alrededor de la cacería de faisanes tiene, digamos, dos ejes principales. Uno, un eje social de cuál es el significado para nosotros o para los seres humanos de esta cacería, pero también qué nos dice sobre los animales y sobre los paisajes y sobre los hábitats, digamos, sobre el medio natural que habitaban estas aves. Primer punto tiene que ver con una transición en el tipo de cacería en Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos es un país, sobre todo, digamos, Ohio, que queda tierra adentro de las colonias iniciales donde se inició este país. Entonces, Estados Unidos es un país que se forma extendiéndose y extendiendo la frontera hacia el oeste. Ohio es un estado de los Estados Unidos que empieza a formarse a principios del siglo XIX, y en ese proceso que hay de reemplazo de población y de transformación de paisaje, la cacería cumple un papel fundamental. Pero la cacería inicial a lo largo del siglo XIX está asociada a la cacería también de galliformes, es decir, de aves similares a esta, pero de aves nativas, de aves como por ejemplo el pavo, y otros que realmente conozco el nombre más en inglés, como por ejemplo el prairie chicken y el wild grouse. Estas son todas aves nativas que habían sido cazadas anteriormente por los grupos indígenas americanos y que van a ser cazados con mayor intensidad por los pioneros estadounidenses, que van a generar esa transformación tan fuerte
en esta zona y convertirla en parte de los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. Esa es una cacería más de subsistencia, o sea, es una cacería de especies nativas asociadas a hábitats naturales y muy relacionada con la sobrevivencia. Hacia finales del siglo XIX, cuando se importan los faisanes vienen a reemplazar a esas aves galliformes nativas. Entonces lo que tenemos es un proceso de cambio de habitantes muy interesante, porque los faisanes van a ser como una especie de metáfora a la otra gran transformación, y es el paso de habitantes nativos, ¿no?, de grupos indígenas americanos a estos pioneros de origen europeo. Entonces, no solamente los humanos van a ser reemplazados, un tipo de humanos por otro tipo de humanos, sino que las aves galliformes nativas van a ser reemplazadas también por aves galliformes que vienen de Asia, pero con una escala absolutamente fundamental en Europa. En términos sociales hay un cambio importante, y es que no solamente cambia, digamos, el tipo de ave, sino que en el cambio de tipo de ave hay también un cambio en el tipo de cacería. Deja de ser principalmente, pero no exclusivamente, una cacería de subsistencia para convertirse en cacería deportiva, es decir, en una cacería que se hace no por la necesidad de comer y de sobrevivir, sino por el gusto de cazar. Esto está asociado entonces a una transformación social de ya una etapa distinta en este proceso de, digamos, inclusión de esta frontera a Estados Unidos, y sobre todo creo que lo más importante acá es a un proceso de mayor prosperidad, ¿cierto? De mayor prosperidad económica, donde la gente ya es gente de clase media que tiene más medios y que tiene más tiempo libre. Entonces tiene más tiempo libre para poder dedicarle parte de su tiempo a una actividad simplemente de goce, y que tiene mayores recursos para poder sobrellevar, digamos, los gastos de la cacería, ¿cierto? Asociado a cierto tipo de armas, a los carros que están asociados con poder llegar a estos lugares, bueno, más obviamente el tiempo libre y las vacaciones que dan cuenta de una sociedad, digamos, más próspera, donde hay más tiempo libre para poder divertirse. El otro punto, el último punto importante en relación con este tipo de cacería es los tipos de hábitats. Los faisanes llegan y reemplazan a las aves galliformes, pero el hábitat que tienen es un hábitat distinto. Ellos van a adaptarse muy bien a los hábitats de cultivos, a las zonas cultivadas del medio oeste y de varias partes de los Estados Unidos. Entonces ya no estamos hablando de hábitats nativos, sino de hábitats altamente transformados y de especies fundamentalmente cultivadas. Entonces estamos hablando de pastos y de distintos granos y cereales que se cultivaban para el consumo interno y para la exportación en Estados Unidos. Entonces es en este contexto que florece en la década de los años 20, 30, 40, 50 y 60 la cacería de faisanes. Para darles un dato, se calcula que en 1940 había entre 4 y 5 millones de faisanes únicamente en el estado de Ohio. Es decir, había muchos faisanes, y estos faisanes eran, que esto para los latinoamericanos es algo muy extraño, eran criados en parte y, digamos, soltados en los momentos de cacería, en las épocas de cacería, para que pudieran desarrollarse las jornadas de caza en las que participaban cientos de personas, en las que los niños dejaban de ir al colegio, bueno, etcétera, etcétera. Esto me lleva a una pregunta, y es que yo no estoy interesada en la cacería en Estados Unidos de por sí, sino que lo que me lleva a pensar en la cacería de faisanes es la imagen que nosotros vimos de la cacería de faisanes que reprodujo Gráficas Molinari en Cali. Entonces la pregunta es, ¿por qué iba Gráficas Molinari a reproducir una imagen de cacería que era, digamos, totalmente ajena a la realidad donde estas imágenes estaban siendo producidas y estaban circulando, ¿cierto? Es esta la imagen de la cacería, digamos, esta es una fotografía de la Sociedad Histórica de Kansas de estos cazadores gringos cazando faisanes en estos paisajes que ustedes pueden ver asociados a una gran transformación. Pero entonces nosotros podemos pensar, el dueño de Gráficas Molinari era un inmigrante español que, perdón
por la calidad de las fotos, pero en su archivo se encuentran estas fotografías de él cazando en el Valle del Cauca en Colombia. Entonces, el dueño de Gráficas Molinari era un cazador. Claro, no cazaba faisanes porque vivía en Colombia. En Colombia los faisanes, aunque trataron de aclimatarlos, pues aquí en el trópico no les fue muy bien. Esta fotografía es otra encontrada en los archivos colombianos, es de tal vez el cazador más famoso de la zona del Valle del Cauca. El Valle del Cauca es donde queda Cali, donde se producían las imágenes de Gráficas Molinari. Este personaje fundó el Museo Natural, del Museo de Historia Natural de Cali. También fue uno de los pioneros de la conservación en Colombia y, como pueden ver en las fotos, era un gran cazador y tuvo un almacén de cacería donde vendían armas de caza, implementos de caza. El punto fundamental aquí al mostrar estas fotografías es decir que tenía sentido mostrar la imagen de la cacería de faisanes, no simplemente para mostrar como una curiosidad de la cultura gringa, sino porque Colombia era un país de cazadores. Cali era una ciudad de cazadores, como lo muestran los ejemplos del señor Molinari y de Federico Carlos Leman, el naturalista que acabo de mostrarles. Entonces, aquí resonaba la idea. Es decir, el señor dueño de Gráficas Molinari no hubiera imprimido esta imagen si no es una imagen que se hubiera vendido y se hubiera comprado. Esto me lleva a mí entonces a tratar de indagar un poquito más sobre la historia de la cacería en Colombia y hice 2 entrevistas que están publicadas en esa revista y voy a hablar fundamentalmente de una. Natasha, me gustaría que tú me dijeras cuándo se me va acabando el tiempo para ir terminando. La primera de las entrevistas y de la que voy a hablar con un poquito más de detalle es a este personaje, Luis Jaime Almésiga. Luis Jaime Almésiga es un campesino de La Calera. La Calera es un pueblo que queda cerca de Bogotá y se llama La Calera justamente por tener minas de cal. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, Luis Jaime Almésiga fue un cazador de venados y los venados vivían justamente en esa zona de La Calera, realmente un poco más arriba, en los páramos, que es justamente el paisaje que ustedes pueden ver acá. Si ustedes notan, de aquí hacia arriba ya no hay árboles, estamos hablando del límite de la zona boscosa y donde empiezan unos ecosistemas que no hay en Brasil y que sí hay en Colombia, que se conocen como páramos y que son característicos de la zona alta de los Andes, donde hay mucha humedad y se acumula el agua, y allí está el agua, por ejemplo, que surte el acueducto de Bogotá. Luis Jaime fue un gran cazador, pero no tan grande como su padre. Su padre es este personaje que está acá y es un fenómeno, una persona muy reconocida, ya murió, pero una persona que fue muy reconocida en La Calera como el gran cazador de esa zona. Como ustedes pueden ver, Luis Jaime aquí se ve un poquito distinto a los otros personajes de esta fotografía, porque Luis Jaime, siendo campesino, casó con los miembros de la élite payanesa. La élite payanesa se refiere a la élite de la ciudad de Popayán, que fue una de las ciudades coloniales importantes de Colombia. El cazador más importante que ha dado Popayán fue este señor, Guillermo León Valencia, que fue presidente de Colombia en la década de 1960. Aquí vemos la biografía de Guillermo León Valencia, el presidente colombiano, que se titula Tiros de Guillermo León, haciendo juego a que él fue un gran cazador, y aquí hay unas fotografías de él en sus jornadas de caza. Y aquí tengo esta fotografía un poquito a manera jocosa, una comparación entre nuestro presidente cazador, Guillermo León Valencia, de la década de los 60, y el presidente Theodore Roosevelt de los Estados Unidos a principios del siglo XX, que fue el gran presidente cazador de los Estados Unidos, ¿no? Que cazaba rinocerontes y elefantes en África, mientras pues, a Guillermo León Valencia le tocaba contentarse con cazar patos y torcasas acá en Colombia. Pero no solamente cazaba patos y torcasas, sino que se asociaba con esta familia de campesinos. Debo decir, Popayán queda lejos de Bogotá. Popayán queda en el suroccidente colombiano y Bogotá queda en el nororiente de Colombia. Entonces son 2 ciudades muy lejanas, y aquí lo que vemos es una historia muy interesante de una asociación entre campesinos y miembros de la élite
política colombiana que se juntaban para ir a diferentes partes de Colombia en búsqueda de venados y a cazar venados, ¿no? Aquí vemos otra vez a don Anatolio con algunos de estos compañeros de casa. Aquí entonces vemos una historia muy distinta, ¿no? No vemos una historia de cacería de faisanes de la clase media que está hablando de la transformación del paisaje y de la consolidación de Estados Unidos como nación. Lo que estamos viendo es una cacería de venados en la frontera, digamos, de Colombia, pero la frontera natural no hacia el bosque amazónico, sino la frontera en la altura hacia las partes altas donde se habían refugiado estas especies. Y el último punto que me parece importante mencionar acá, no solamente de la relación social que permite la cacería entre campesinos y clase alta, quiero decir acá, son compañeros de caza. Los campesinos no son los peones que están ayudando, sino son cazadores muy reputados, y son muy reputados porque no solamente son cazadores, sino son criadores de perros. Entonces, lo que ellos hacen es que recogen algunos de los perros importados por la élite y los cruzan y crean su propia raza colombiana de perros que son reputados de ser grandes cazadores. Y los que saben algo de cacería de venados saben que la cacería de venados, los protagonistas tal vez más que los cazadores humanos, son justamente los cazadores caninos. Entonces, la familia almésiga de campesinos de La Calera se hizo muy conocida por los perros que producía. Entonces, el gran orgullo de esta familia era que fueran sus perros los que encontraban, y en la jerga cazadora, los que levantaban el venado, los que encontraban, los que olían el rastro del venado y encontraban el venado que permitía cazarlo, y luego lo ponían en el capó del jeep y bajaban al pueblo más cercano y le daban vueltas a la plaza para que todo el mundo viera pues el gran trofeo. Entonces, la historia de la caza nos está hablando de una historia de transformación ambiental, porque aquí esta cacería termina en la medida en que se acaban los venados. Cazan los venados, disminuye el hábitat de los venados, eso es una de las razones más importantes por la disminución de la cacería de venados. Hay otra, pero creo que vamos tal vez a hablar de eso un poquito más adelante. Pero también es una historia que nos permite ver una instancia muy particular en la que la cacería está asociada al manejo de otra especie, que son los perros, y que permite una relación, yo no diría de igual a igual, pero sí cerca de igual a igual, una relación de amistad entre campesinos y la élite alrededor de una afición compartida, que es la afición de la cacería de venados. Tal vez yo creo que voy a dejar aquí, y de pronto Natasha y Regina más adelante podemos mencionar la tercera entrevista, que es a un cazador también del suroccidente colombiano, cazador fundamentalmente de aves. Espero pues no haberme pasado del tiempo que tenía. Gracias. No. Sí. Muchas gracias, Claudia. Natasha, su vídeo no está disponible. Tienes que activar su vídeo. Sí, sí, no, está, sí. Sí, sí. Entonces, Natasha, Sí. ¿quieres comentar, iniciar? Sí, sí, sí. Gracias, Cláudia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar del programa. Bueno, su artículo aporta muchos elementos para reflexionar sobre la historia de la caza, en sus aspectos ambientales, éticos, culturales y sobre el cambio de las sensibilidades acerca del tema. Me llamó la atención las informaciones sobre los faisanes en Estados Unidos, ave aclimatada con éxito y cuya población ha crecido mucho. Usted narra como en la década de 1940, la caza a estas aves era una diversión común, familiar, que no chocaba la sensibilidad. A continuación, mencionas el caso de la paloma torcaza en Colombia, que se ha convertido en una plaga, ¿no?, de plantaciones, ave que fue abatida en cacerías y competiciones de tiro. La caza, que hace poco se veía como una actividad legítima y positiva, ahora es condenable para gran parte de la opinión pública, incluso como forma de control ambiental. Pero como usted bien dijo en su artículo, cazamos menos,
pero matamos mucho más animales domésticos. Por favor, ¿puedes contarnos un poquito cómo ocurrió históricamente este cambio de sensibilidad sobre la caza en Colombia? Claro, Natasha, hasta donde sé. Las pistas, te puedo contar un poquito las pistas que tengo y como la gran idea que tendría sobre las razones para este cambio. Pero déjame de pronto empezar contándoles sobre las pistas que nos dan los dos entrevistados. Cuando hablé con Luis Jaime, la persona de la que hablé hace un rato, Luis Jaime me hablaba de dos factores importantes yo diría realmente tres factores importantes en su historia personal con la cacería. La primera es la disminución de animales, o sea, para las jornadas de caza, lo que solía suceder es que se ponían una cita los cazadores de distintas partes de Colombia para ir a cazar en alguna otra localidad del país. Y esto implicaba viajes largos, esto implicaba buscar, por ejemplo, ellos iban a Boyacá, que queda al norte de Colombia, y iban con estos cazadores que les cuento que vienen del suroccidente. O sea, esto es un día, y en esa época, con esas carreteras y con esos carros, estamos hablando de viajes bastante largos. Y lo que les empieza a suceder es como esta vieja historia muy conocida en la historia de la cacería, y es que la frontera de cacería se va alejando cada vez más. Es que cada vez más tienen que ir a lugares más lejanos y tienen que hacer mayor esfuerzo para conseguir animales, precisamente porque los animales empiezan a escasear. Entonces, estas dificultades para encontrar los animales y para poder cazarlos es una razón por la que la cacería disminuye. Ahora, no porque la gente quiera cazar menos, ¿no? Sino porque se vuelve más difícil cazar. Pero bueno, esta es una razón importante. En el caso de Luis Jaime hay otra razón muy importante, y es la zona donde está la finca de su familia se convierte en el año 1977 en Parque Nacional. Este es el Parque Nacional Chingaza. De hecho, es un parque que había sido creado anteriormente en 1968, pero que duró muy poquito, lo clausuraron y lo volvieron a instaurar en 1977. La razón principal es una que mencionaba antes en la charla, y es que esas zonas altas de los Andes, esos ecosistemas llamados páramos, almacenan agua y son muy importantes para la provisión de agua para las poblaciones urbanas, pero también para la agricultura y, bueno, en fin, para todos los usos que tiene el agua. Entonces, esta necesidad de garantizar el suministro de agua llevó en general en Colombia en la década de los 70 y en la década de los 80 a la creación de varios parques, entre esos el Parque Chingaza, que, como digo, cobija parte de la finca de Luis Jaime y de su familia. ¿Por qué tiene que ver esto con la cacería? Porque aunque inicialmente la relación del parque con los campesinos fue una relación, como sucedió en muchas partes de América Latina, de choque, ¿cierto? ¿No? Llegan unos funcionarios públicos y le dicen a los campesinos que no pueden cazar, que no pueden tener ganado, y esto lo que genera es una tensión muy fuerte. Finalmente, no toda la actuación del parque es en ese sentido. Hay también relaciones, yo diría, muy, muy cordiales y muy positivas con algunos funcionarios del parque, en particular relacionado con quién es el director y con qué política pública está detrás del parque en distintos momentos. El hecho es que, pasado el tiempo, el discurso conservacionista asociado al parque es un discurso que empieza a calar en las mismas poblaciones. Simultáneo a las tensiones. O sea, yo creo que hay que entender que aquí la relación es una relación más compleja. No es una relación simplemente de antagonismo entre conservación y campesinos, es una relación en que hay antagonismo, hay tensión, pero también hay una transformación en la forma en que los mismos campesinos empiezan a ver sus actividades y las zonas donde tradicionalmente han estado asentados. Entonces, el parque va a ser un generador, digamos, de cambio en la forma como Luis Jaime y su familia conciben esa naturaleza, no la naturaleza en abstracto, su finca, ¿cierto? La naturaleza con la que ellos siempre han interactuado y de la que ellos son expertos.
don Anatolio era contratado como un vaquiano. Vaquiano quiere decir la persona que conoce el terreno mejor, por las empresas de cal, ¿no? O sea, él no solamente era un ganadero, él era una persona que conocía el páramo mejor que nadie y por eso era un cazador, ¿cierto? Porque conocía esos espacios mejor que nadie. Entonces, la disminución de los hábitats y de los animales, las ideas de conservación, pero el otro punto muy bonito que me mencionaba a mí Luis Jaime era la relación con los miembros más jóvenes de la familia. Entonces tenemos los niños, que ya pues ya no son niños, pero que eran niños en ese momento, que empiezan a ir a la escuela y empiezan a llegar con unas ideas muy diferentes y empiezan a decir, no, abuelo, ¿y tú por qué cazas? ¿Y tú por qué matas venados? Y yo no quiero comer de esa carne, ¿no? A mí dame pollo, ¿no? A mí dame carne de res, pero yo no quiero comer carne de venado. Yo no quiero comer carne de, bueno, del borugo, que es el otro animal que se cazaba en el páramo. Entonces también hay una relación, y muy importante porque es una relación muy, muy personal, muy afectiva. Y aquí voy a dar otra anécdota muy interesante. A mí me contaban en otra entrevista algo muy distinto, y es que tal vez ustedes sepan que las FARC, ¿no? La gran guerrilla colombiana que entregó sus armas felizmente hace unos años, fue una guerrilla que puso reglas para limitar la cacería en sus zonas de influencia. Haciendo una entrevista tratando de entender un poquito qué era lo que motivaba a las FARC, alguien me decía, no era el comandante, pero alguien que conocía al comandante me contó que en sus conversaciones con el comandante le decía que era que sus hijos, que habían ido a la universidad, le decían que la conservación era muy importante y que la cacería estaba muy mal. Entonces, hay razones estratégicas, ¿cierto? A la guerrilla le importa tener el monte porque la guerrilla funciona bien en el monte, pero también allí, en un contexto muy distinto, funcionaban estas relaciones personales de cambio de generación, donde los jóvenes asociados a la escuela y a la universidad, ¿cierto? Y a unos nuevos discursos que finalmente son los mismos discursos conservacionistas que están asociados al parque, van a ayudar a la transformación de esas mentalidades, digamos, de los mayores que pueden ser cazadores o un comandante de frente de la guerrilla colombiana. Cuando pasamos al siguiente cazador, que es Leonidas Chaux, de quien no pude hablar, pero Leonidas Chaux es un caleño, digamos, de clase alta, que cazaba patos y torcasas, y él tiene una particularidad en relación con otros cazadores, y él cazaba con su esposa y con su hija. Es decir, la cacería ha sido tradicionalmente una actividad muy masculina, pero él compartía esta actividad no solamente con sus amigos hombres y con su papá y sus hermanos, sino con su núcleo familiar inmediato, y él está muy orgulloso de que su esposa y sobre todo de que su hija se convirtiera en cazadora. Ellos también eran asiduos visitantes a las corridas de toros. Y empieza también a pasar algo, ¿no? Y es que las corridas de toro empiezan a tener muchos críticos, ¿no? Empiezan a tener manifestantes que se hacen afuera de la plaza de toros, ¿no? Y empiezan a gritar una cantidad de cosas a los que van a toros. Y su hija empieza, pues realmente toda la familia empieza a decir, pues no está bien ir a toros porque el toro sufre. Y como el toro sufre, nosotros vamos a dejar de ir a toros. Pero entonces luego dice, y si el toro sufre, pues los patos y las torcasas que nosotros cazamos también sufren. Y la historia de Leonidas es maravillosa porque Leonidas le encanta cazar. Él es un cazador en lo más profundo de su ser. Pero entonces, él que también es muy católico, va a donde el cura, va a donde el padre y le dice, padre, ¿está bien o está mal cazar? Él quiere que alguien le ayude a tomar la decisión porque le cuesta mucho trabajo tomar la decisión de ir en contra de algo que le sale como casi natural, y él llega a la conclusión con el padre de que no está bien cazar, y no está bien cazar porque los animales sufren. Entonces deja de cazar. Entonces todo esto realmente es para decir que las razones por las que la gente deja de cazar están asociadas en últimas a un cambio generacional de nuestra relación con los animales. Y ese cambio está causado por la transformación del paisaje en algunos casos y la disminución de los animales de caza en algunos casos, no en todos. Como tú estabas diciendo, Natasha, parte de los animales que caza Leonidas son las torcasas, que son una plaga de los cultivos. Y ahí no hay poquitos, hay muchos. Y Leonidas me decía, pero Claudia, ayúdame. Dime que está bien
cazar y acabar con esa plaga, porque él lo que más quiere es encontrar una excusa para poder volver a cazar, ¿no? Pero Leonidas es hermano de un amigo mío que es anticazador, y donde yo le hubiera ayudado a Leonidas a volver a coger su escopeta, perdía un gran amigo. Pero ese gran amigo finalmente es producto de ese proceso de cambio que está asociado no solamente a la disminución de los hábitats y a la disminución efectivamente de la fauna de caza. La fauna de caza en Colombia y América Latina, que son en general especies nativas asociadas a ecosistemas nativos y no especies introducidas como los faisanes en hábitats muy transformados, sino que la gente urbana es gente que por lo general no ha convivido con esa fauna, ¿cierto? Que no ha convivido con la fauna silvestre, y que en muchos casos su convivencia con la fauna doméstica es con perros y gatos, ¿cierto? Con que uno consiente, que uno duerme con ellos. Es más, ellos conviven, o nosotros convivimos, mis hijos conviven es con animales de peluche, ¿cierto? Que son animales con los que uno habla, con los que uno duerme, con los animales de los cartoons, ¿cierto? Con Peppa Pig y con Mickey Mouse y bueno, con todos esos animales que son los animalitos tiernos, lindos, que hablan, y no la relación que tienen los campesinos, que son animales con los que conviven, pero que son animales que ellos matan y consumen. Y voy a terminar esto con una anécdota de ayer. Nosotros acabamos de comprar un lote producto de la pandemia en las cercanías de Bogotá, y nos estamos haciendo amigos de nuestros vecinos que son campesinos. Y ayer ellos nos invitaron a entrar a su finca a recoger mandarinas. Y yendo a recoger las mandarinas, había unos conejos y mis hijos estaban pues transidos con unos conejitos, la cosa más divina, consintiendo a los conejitos. Y luego me dijeron, mamá, ¿por qué tienen conejitos? Yo también quiero conejitos. Y digo, son para comer. Mamá, se comen los conejos, no puede ser, adoptemos a los conejos. Bueno, en fin, yo luego estaba hablando con doña Ligia, la dueña de los conejos, y dije, no, mis hijos están preocupadísimos porque ustedes se comen los conejos, y doña Ligia se rió. Aquí lo que estamos viendo son dos maneras distintas de relacionarse con los animales. Una de unos campesinos que tienen gallinas, que tienen conejos, que tienen plátano, que tienen mandarinas, que tienen naranjas, que viven de eso, y mis niños consentidos de Bogotá, que no tienen ese tipo de relación y que les parece terrible criar un conejo para comérselo. Entonces, son esos procesos de transformación que generan una manera distinta de entender la cacería, asociado a la disminución, pues a la efectiva, digamos, destrucción que estamos generando con el medio ambiente, lo que hace que la cacería deje de ser lo que fue en el pasado. Cláudia, me gostou muito sua apresentação, fascinante. Algumas imagens que mostrou e que explorou não estão em meu artículo, são muito, está aqui, Juju. Não la como. Sim. E sua resposta a Natasha se torna muito bonito também, porque relacionas a caça, la conservação, o conservacionismo, também a destruição, os saberes campesinos, as relações entre classes sociais diferentes que estas cacerias concretizam, uma história da família campesina de padre que ensina seus filhos a caçar, a história das sensibilidades, e também aqui há alguma coisa de suas outras investigações sobre a história dos parques nacionais em Colômbia e sobre a história do água, né? Em esse artículo estão imbricados todos esses aspectos, é muito fascinante sua exposição. Um aspecto importante em seu artículo sobre a caça, e agora também lo mencionas, e as entrevistas realizadas, é a dimensão personal de sua experiência, porque contas como sua hija, ao mirar a imagem do casal com os faisones, se quedou sensibilizada também
por la muerte de las aves. Y hablas de recuerdos, de historias familiares de la abuela de su marido, de su esposo, sobre sensibilidades antiguas, actuales. ¿Podrías explorar un poco esa relación entre la experiencia personal y el trabajo de la investigación intelectual? Porque presinto en su trabajo que los combina muy bien. En su trabajo son muy armoniosos, experiencia pessoal y la investigación intelectual y racional y sistemática. Gracias, Regina. Me gusta mucho esa pregunta. Mire, yo creo que hay varias razones y varias cosas para decir en relación como con esa manía que yo tengo de meter un poquito de mi vida en las cosas que escribo. De hecho, no solamente en lo que escribo, sino en la clase, en el salón, en el aula. Hace ya unos años me empecé a descubrir que contaba una cantidad de historias personales en las clases y pueden ser clases de temas que uno no pensaría, no, pensamiento geográfico, América Latina siglo XX, historia de los animales, y yo terminaba contando historias. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Bueno, la primera es por qué hago historia, digamos yo personalmente, pero creo que de manera más amplia es por qué hacemos historia. Y creo que una respuesta, no la única, pero una respuesta es para entender nuestro mundo. Y en el centro de nuestro mundo estamos cada uno de nosotros, ¿cierto? El centro de nuestro mundo es mi vida propia, es mi experiencia, es lo que yo he podido ver. Y en mi caso yo lo veo de manera muy clara, esa relación entre mi vida y los grandes temas que yo investigo. Entonces, el libro que estaba mencionando Regina cuando me presentó, el de Paisajes de Libertad o Landscapes of Freedom, es una historia del Pacífico colombiano, que fue una zona donde yo viví. Pues donde yo viví, realmente donde yo trabajé, donde visitaba mucho. Fue el primer trabajo que yo tuve después de haberme graduado de la universidad. Fue en un proyecto de conservación de la naturaleza en la costa pacífica colombiana, que es un lugar muy particular porque es una selva húmeda, bastante más húmeda que el Amazonas. Es una zona entonces que digamos físicamente es muy distinta, ¿no? Uno respira la humedad, ¿no? Si tú dejas los zapatos entre un closet 3 días, ¿no? Les empieza a salir moho, y además es una zona donde la mayoría de la población es negra. Yo hice mi peregrinaje a Salvador de Bahía en algún momento porque me encanta el baile afro-brasilero, y a mí me impresionó mucho cuando llegué a Bahía porque yo decía, pero ¿y dónde está la población negra? Porque mi experiencia venía del Pacífico colombiano, donde la población es muy negra, ¿sí? Es una población mucho menos mestiza, mucho menos mezclada, y donde la proporción de población negra es muy alta. Entonces, esta zona era una zona, digamos, que me generaba a mí mucha fascinación y mucha intriga, en la que tuve, digamos, la posibilidad de viajar y de conocer mucho, y por eso terminé investigándola y escribiendo un libro sobre el tema. Entonces, la relación es clarísima. Además, es una zona que yo había conocido con mis papás. Mis papás me llevaron allí y me habían hablado de esa región desde que yo era chiquita. No, mi papá había hecho un viaje allá cuando joven y luego había llegado mi mamá y nos había hablado toda la vida. Digamos, lo que te estoy diciendo es el libro más importante que yo he escrito, lo más grande que yo he hecho de investigación en mi vida, está asociado a historias que yo vi de mi familia cuando chiquita y de una región que tuve la oportunidad de conocer y que me intrigó mucho porque leía y leía y nadie me contaba la historia de la zona, entonces decidí escribir la historia de la zona, digamos, yo misma. Entonces no es una región lejana donde yo no sé qué cosas raras pasan, es una región que yo conocí, que yo quería entender y por la que yo siento un inmenso cariño, ¿no? Una fascinación profunda. Entonces, claro, a la hora de escribir es muy fácil poder mezclar historias personales o incluso el tono como de amor, de cercanía, porque no es una preocupación, claro, también es una preocupación intelectual, pero no es solo una preocupación intelectual, es una relación, digamos, emocional con ese tema de investigación. Y bueno, podría seguir como contándoles. En el caso de los animales, pues yo creo que sí es una cosa muy bonita, y es que hago parte de un club muy grande de gente que vive fascinada con los animales y que cree que
la cercanía y la relación que hemos tenido con los animales, en mi caso personal, ha hecho mi vida mucho más llena y más plena. Entonces esta historia, digamos, de los animales tiene que ver con eso. Y además yo creo que uno descubre cosas. Yo les contaba que el inicio de ese artículo sobre la cacería de faisanes es una casualidad, ¿cierto? Fue que este artista me dio la lámina, sabía que yo estaba interesada en la historia de los animales y por eso vino a mí y me dijo, mira Claudia, escribe, ¿te animas a escribir algo sobre esto? Y yo descubrí, ahí mismo me acordé de la historia que me había contado Sean, mi marido, que es gringo de California, sobre el día que ellos se habían chocado, que su bisabuela se había chocado con un faisán y el faisán había caído sobre su regazo y ella lo primero que había hecho era le había cortado el pescuezo y llegó a la casa y lo puso en la olla. Porque esas historias no, digamos, tienen que ver con la vida personal y eso me lleva al segundo punto. No es solo que la historia tenga que ver con mi vida, sino que yo creo que tiene que ver con una pregunta mucho más grande, lo que podríamos llamar visiones de la historia. Y es que yo creo que la historia no es solamente la historia de lo que pasa en la Casa Nariño, que es donde vive el presidente de Colombia, ¿cierto? No es solo lo que le pasa a los grandes héroes, ¿cierto? La historia de las batallas o la historia, como sí, de los grandes acontecimientos, sino que finalmente, si nosotros hacemos historia, esa historia que nosotros hacemos tiene que hablarnos de la historia de la gente del común y de nuestra historia personal propia. Entonces, si uno hace la historia de la dictadura no puede ser una cosa simplemente que pasa a los presos políticos, ¿sí? Porque por grave que sea la historia de los presos políticos fueron relativamente pocos. Entonces, esa historia es muy, muy importante, pero también, ¿qué pasa en la dictadura con la mayoría de la gente? Entonces, digamos, mi preocupación también es esa, o sea, si yo voy a hacer una historia sobre el Pacífico colombiano, sobre los animales, o cuando dicto el curso de América Latina siglo XX, es eso que nos dice de la historia de nuestras familias. Eso cómo me ayuda a entender a mí mi vida, ¿no? Mi vida personal. Si no tiene nada que ver con mi vida, entonces ¿para qué sirve la historia? Con mi vida y la de mi vecino y la gente, ¿no? Entonces, creo que aquí en el fondo esa relación con las historias personales tiene que ver con algo mucho más allá de mis intereses personales. Y es qué es la historia y para qué. Y el último punto tiene que ver con una de las cosas más bonitas de la historia que sé que es una pasión que comparto con Regina y espero que contigo también, Natasha, y es que de las cosas más bonitas que tiene la historia, yo creo que el arma más potente y lo que a mí más me atrae a la historia es la narrativa, es que la historia es una disciplina que cuenta cuentos y que cuenta historias. Entonces, tiene una posibilidad inmensa en cómo contamos esas historias. Y hay muchas formas de contar historias, pero digamos que una estrategia narrativa tiene que ver con combinar esas historias, claro, porque nosotros no contamos cuentos, ¿no? Nosotros contamos historias verídicas de cosas que sucedieron y que estamos tratando de interpretar grandes procesos sociales, pero creo que en esa estrategia narrativa está la posibilidad de combinarla con hechos de la vida mía o de la vida de otra gente y creo que eso le da poder en relación con esa teoría de la historia que les estoy contando, ¿no? De pensar que la historia finalmente tiene que ayudar a entendernos cómo vivimos nuestra vida. Pero debo decirles que no todo el mundo comparte esta idea, ¿no? He tenido algunos problemas no todo el mundo cuando, digamos, presenta un texto escrito y pasa por evaluación, le parece buenísimo, no, hay gente que no le parece que eso sea adecuado para la historia académica. É interessante porque se os historiadores valorizam as histórias personais e las relacionam com as histórias, com a história, né? Talvez seja uma forma de las pessoas comuns, quando estudam a história, pensarem que suas próprias histórias têm valor e estão relacionadas com a história maior, né? E podem fazer essas relações. Então, é um grande exemplo para... Eu comparto com sua opinião, com sua visão da narrativa. Então, graças. Natasha, ¿quieres? Sí.
Cláudia, uno de los desafíos de hacer una historia de los animales radica en la cuestión de las fuentes históricas. Su texto se basa en un interesante análisis de una fotografía publicada en Colombia. Me gustaría destacar la calidad de su análisis y preguntar acerca de las fuentes para la historia de los animales. Además de la fotografía, ¿qué fuentes ha encontrado en su investigación y cuáles son los desafíos para su uso? Bueno, realmente la lámina, como veíamos, no es tanto una fuente, sino es como el aliciente, es como la excusa para comenzar esta investigación, pero efectivamente, como veíamos, hay fotografías. Y yo he estado tratando de buscar fotografías, no es tan fácil, pero digamos que estas fotografías son sobre todo fotografías de álbumes familiares y están asociados a lo que ha sido hasta ahora la fuente principal de lo poco que he hecho, que son entrevistas, es decir, es memoria. Entonces creo que ahí hay una primera fuente importante y creo que es una fuente que está al alcance de todos nosotros, es una fuente muy fácil. Yo creo que hablar con nuestros papás, ¿no? Sobre su relación. El siglo XX es el siglo de los grandes cambios y hablar con cualquier persona mayor eh, sobre la cacería o sobre las vacas o sobre los gatos y los perros, es una fuente que está ahí, muy, muy fácil y de hecho es una fuente que yo utilizo para mis clases. Yo dicto una clase de historia de los animales y le pido a los estudiantes que entrevisten a sus padres y a sus abuelos, en particular en este caso con el consumo de pollos y la relación con los pollos, pero podría ser sobre los toros, podría ser sobre cualquier cosa. Entonces creo que ahí hay una fuente fácil, amplia y que hay que aprovechar, ¿no? Yo creo que hay que hacer como grabar la mayor cantidad de entrevistas que se pueda pronto. Pero, pues, claramente no es la única. Hay otras fuentes que yo he consultado, pero que debería consultar mucho más y que también son fuentes de fácil consecución. Relatos de viajeros. Entonces, los viajeros cuentan sobre cacería. Aquí los que llegaban a Colombia, todos andaban con escopeta y todos cazaban. Entonces es una fuente importante para saber qué cazaban, cómo cazaban, qué dicen de la gente local. Y además hay cacería de caimán, hay cacería de jaguar, hay cacería de aves muy diversas. Y a veces esos relatos vienen acompañados de grabados, entonces, o de imágenes, pueden ser acuarelas también. Entonces, ahí también hay otra fuente importante que se puede contrastar, ¿no? La fuente escrita con la imagen. La literatura y la crónica del siglo XIX y del siglo XX también son fuentes importantes, ¿no? Que nos cuentan, yo creo que muchos, precisamente porque no están interesados en contarnos sobre los animales, terminan diciéndonos mucho sobre los animales, ¿no? Uno termina encontrando en esas novelas mucha información, por ejemplo, preguntas básicas como, bueno, ¿y la gente aquí tenía perros y gatos? ¿Cómo hago yo para saber si tenían perros y gatos? Y bueno, en los archivos de pronto, pero creo que es parte como de las cosas que yo quisiera hacer en los años que vienen, es leer mucha literatura y tratar de ver lo más posible cómo nos hablan. Revistas es otra fuente que he utilizado, sobre todo revistas del siglo XX, principios del siglo XX y segunda mitad del siglo XX también, revistas variadas, por ejemplo, que nos hablan hay un artículo de hecho, que encontró José, el editor, el de Gráficas Molinari, el artista, sobre la cacería con caucheras. Yo no sé si en Brasil también se dice caucheras, son esas pequeñas armas que usaban los niños para matar pajaritos, que eran muy comunes en una época. Y nos dicen mucho de la relación con los animales. De hecho, algunos de mis estudiantes me han contado sobre sus papás como cazadores, y cazadores quiere decir niños armados de caucheras, mis primos, ¿no? Matando pajaritos cuando eran niños. Y el artículo que encontré es un artículo pues, que encontró José, es un artículo que habla justamente sobre, es el inicio en Colombia, de estas sociedades protectoras de animales, y esas sociedades protectoras de animales no estaban como digamos en Inglaterra protegiendo los caballos, porque esto ya es un periodo posterior, estaban protegiendo los pajaritos
urbanos del terror de los niños que andaban, ¿no? Matándolos con caucheras. Entonces, revistas de ese tipo, la revista Cromos, que es una revista con fotografías en color y fue muy popular en Colombia, tiene, por ejemplo, otra fuente que aparece en esa revista remanente, que es un grupo de colombianos que se fue financiado por Cromos de cacería a África, así como Teodoro Roosevelt, ¿no? Y se fueron y cazaron y entonces, no, ya va a salir el grupo de cacería y luego van y vuelven y toman toda la cantidad de fotos. Entonces, revistas, literatura, entrevistas, yo creo que son relativamente fáciles y muy ricas. Ahora, ya hay otras fuentes un poquito más, digamos, más especializadas. Entonces, por ejemplo, el cazador que veíamos, Federico Carlos Lemas, que fue conservacionista y un gran naturalista caleño, todo su archivo está en una institución en Cali. Y ahí hay mucho, y es ahí sí como el típico trabajo del historiador, ¿no? De ir a un archivo y buscar las fuentes de archivo. El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional también tiene su archivo, y ahí hay mucho sobre historia de los animales desde una perspectiva científica, sobre expediciones científicas, sobre colecciones, sobre intentos fracasados de hacer zoológicos. En fin, entonces hay que seguir buscando. Por ejemplo, en Colombia hubo clubes de cacería y yo me muero por encontrar los archivos de los clubes de cacería, si es que tuvieron archivos, pero no he logrado encontrar nada hasta ahora. Entonces, bueno, esas son como algunas pistas de lo que he encontrado y de lo que se puede buscar. Muchas gracias, Cláudia. Muchas gracias. Nuestro tiempo está terminando. Natasha, muchas gracias, Natasha, por estar. Muchas gracias, Cláudia. Fue un gran placer escucharla. Sí. No, el placer mío. Les agradezco mucho esta invitación. Un gran honor a ser parte de las 4 estaciones, que es un esfuerzo hermosísimo. Muchas felicitaciones por eso. Un gran placer oírla y debatir sus investigaciones, Cláudia. Muchas gracias. A todos que nos asisten, muchas gracias por su atención. Visite nuestro canal y inscríbase. Y hasta la próxima conversa animal o charla animal. Gracias. Gracias, Cláudia. Gracias, Natasha.